¿Qué tal? Es un gusto estar aquí en la espuma de los días. Y miren, para que no crean que nada más les pongo contenidos que van con mis gustos. Aquí cabemos todos. Ya saben que yo soy carnívora, que yo soy, que le hago el feo a los vegetales. ¿Cómo ves, Carla? Doctora Carla Méndez me va a decir, a ver si saliendo de aquí quiero ir por una buena ensalada. Muchas mujeres se han acostumbrado a vivir con migrañas, cólicos intensos, dolores articulares o inflamación constante. Lo que no saben es que, en muchos casos, ese dolor tiene una causa común, la inflamación crónica. Hoy nos acompaña la doctora Carla Méndez, especialista en microbiota y alimentación antiinflamatoria, quien nos comparte su historia personal de recuperación tras superar el cáncer de mama y cómo eso la llevó a descubrir un camino nuevo y poderoso para sanar en la alimentación. A través de una dieta basada en alimentos vegetales fáciles de encontrar en cualquier supermercado, nos presenta su método para reducir la inflamación y despedirnos del dolor crónico sin depender exclusivamente de medicamentos. Si llevas años buscando una solución real y accesible, quédate. Hoy puede comenzar tu camino hacia una vida sin dolor. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Tú qué dices, doctora? Bueno, creo que hay que aprender a comer vegetales también y hay que resignificar el gusto de los vegetales también. Sí. Pero es posible. Sí, ¿verdad? Completamente. Yo lo creo y te voy a decir por qué. En pandemia nos dimos un intercambio de regalos las amigas a distancia. Una estaba en Perú, otra estaba aquí en México, aquí en otros estados. Y una de ellas sabía que yo estaba en ese momento llevando un tipo de alimentación. Entonces me mandó una caja con los alimentos que yo estaba comiendo. Y entre ellos venían unas aceitunas. Bien. ¿No? Y a mí nunca me gustaron las aceitunas. Pero fue como un regalo como que nos dimos con tanto cariño que dije, me voy a comer estas aceitunas que me regaló mi amiga. No sabes, desde entonces para acá soy fan de las aceitunas y nunca me habían gustado. Y entonces me estoy encontrando con que sabores que no me gustaban hace un tiempo, ahora, pues, como tú dices, resignificar. Eso es cuando hablamos pues, del gusto, de los sabores, de bajar de peso, de estar de salud. Pero cuando hablamos del dolor, creo que ya entra en otra dimensión lo que podemos o queremos hacer con respecto a lo que estamos ingiriendo, ¿no? Total, y voy a hacerte una confesión. A ver. Lo saben pocas personas, pero lo voy a hacer aquí en orden de la transparencia. A mí no me gusta el brócoli, pero me lo como. Porque he identificado que tiene tantos beneficios a nivel de salud que sería para mí, que soy científica, decirle que no al brócoli aunque a mi lengua no le guste. Y aunque mi mamá me lo hiciera de cierta manera, yo lo hago de cierta manera, tengo unas ciertas mutaciones en la lengua que hace que pueda saborear muchísimo más que el resto de las personas el brócoli, el coliflor, el repollo, y es fatal. Es terrible, me sabe horrible. A mi marido le encanta, pero A mí también me gusta. A mí no me gusta, pero sin embargo lo como todos los días. Sí. Y lo que hago es ese resignificado, como tú decías, de las aceitunas. Es decir, me beneficia, me hace, o por ejemplo el tema emocional, dices, te lo comes igual y dices, empieza a pasar desapercibido el mal sabor. Me gusta, y es que eso es cuando hablamos de eso, pero cuando tiene que ver, y yo estuve leyendo tanta cosa que tiene que ver con la salud, con las cosas que comemos y que nos inflaman o que nos tienen así con obesidad o que, y dices, chin, es que vamos por el inicio. Primero tu historia. Y eso es lo que te lleva a seguir por este lado. Cuéntale un poquito al auditorio.
Bueno, el libro de Despídete del dolor comienza con mi propia historia de haber pasado por el dolor, pero ni siquiera el dolor. El dolor fue una consecuencia de haber pasado por un diagnóstico de cáncer de mama con 30 años. Ahora tengo 38. Y yo hice todos los tratamientos convencionales que me ofreció la medicina en ese momento y que yo tenían sentido para mí. Una cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, cientos de inyecciones y pastillas. Después de 1 año y medio de tratamiento, mi cuerpo quedó muy tóxico. Y quedó tan tóxico que, bueno, aparte de que tus uñas estaban horribles, tu piel también, no tenías pelo, básicamente no me pude mover de la cama un día. Tenía artritis, me empezó a dar artritis, tenía migraña, tenía fatiga crónica, insomnio donde podía pasar 3 días sin dormir y una docena de otros síntomas, ¿ok? Entonces, de repente yo voy a mi médico y le digo, mira, llevo igual un par de meses que no puedo moverme, no puedo caminar, no puedo bañarme. Y no sabía si era la medicación o no. Y me dice, bueno, eres el 20% de las mujeres que responden de esta manera a este tratamiento. Y ya yo me sentía rota por dentro, pero mi oncóloga en ese momento me dijo, acostúmbrate a vivir con eso. Y eso me rompió muchísimo más todavía, en el sentido de, y esto es la moneda que yo tengo que pagar para estar viva. Era estar viva sin estar viva porque no te funcionaba el cuerpo. Y yo lo acepté como víctima, porque de repente uno cuando está enfermo está en el estado de víctima. Esto me está pasando, ¿por qué me está pasando? Le haces como que tu médico es el que tiene la absoluta razón y eso me di cuenta que no necesariamente es así. Y lo acepté casi 1 año entero, viviendo con dolor crónico. Y no podía ni siquiera acordarme de cosas que me decía mi marido, cosas del pasado, o sea, tenía niebla mental, deterioro cognitivo. Y yo, en mi formación científica, soy bióloga molecular, dije, hay algo que hacer, pero mi cerebro no funcionaba bien. Y había momentos donde claridad mental, donde decía, ¿y qué podemos hacer? Vamos a investigar, ¿qué existe ahí en la literatura científica? Y observé que de repente, haciendo algunos cambios de alimentación, de hábitos, de emociones, había que empezar por algún lado, lo más fácil fue el plato, uno se podía empezar a sanar. Y entonces, básicamente, esto viene de, hay gente que lo logró, no necesariamente hablando del cáncer, aunque hay muchos testimonios sobre eso, sobre cambios globales de estilo de vida, decía, bueno, yo me curé de no sé cuánto, ya no uso pastillas, y porque si esa persona le funcionó, ¿por qué a mí no? Y mi marido se fue de viaje, él también es científico, es físico, yo bióloga, y se fue a Alemania unas 3 semanas. Y dije, ¿sabes que este es el momento perfecto? Nadie me va a preguntar nada, nadie me va a criticar, yo voy a hacer como ese cambio. Y básicamente lo que encontré en la literatura incluye más frutas y verduras sin procesamiento, excluye cierto tipo de productos y tal, e hidrátate muy bien. Y cuando yo lo hice 10 días después, 80% del dolor crónico que tenía en las articulaciones se fue. Y dije, wow, si en 10 días el dolor de la articulación baja, ¿qué pasa si yo sigo adelante? Y tengo docenas de síntomas. Bueno, y a seguir adelante y seguir incluyendo más pasos, pues eso dio a que, wow, es que no solamente se te va el dolor, es que hay otras cosas que se te van. La piel se te mejora, el sueño mejora, las piquiñas en la piel se van, por ejemplo, las dermatitis, cosas, tus uñas empiezan a crecer bien, tu cabello también. Y dices, wow, es que voy por buen camino. No me lo inventé yo, solamente apliqué lo que le decía la ciencia. Y ahí es donde viene, digo, lo empecé a poner en las redes sociales, porque la gente y mis amigos me empezaron a decir, a ver, Carla, tú hace 4 meses estabas en la cama, eras un zombie. Y ahora estás escalando, ahora estás caminando, subiéndote en una montaña, pareces feliz, tienes una sonrisa. ¿Qué estás haciendo? Enséñame. Y ahí empezó mi camino y decía, wow, tenía como un síndrome de impostor, porque ¿quién era yo de poner eso al mundo? No sabes ni siquiera cómo decir las cosas. Lo empecé a poner en las redes sociales. Y la gente me empezó a decir, ¿de verdad se puede vivir sin dolor? Sí, porque el dolor solamente es un mensajero. El dolor es un estado transitorio que te viene a decir que hay algo que cambiar. Quizás no sabes qué tienes que cambiar, pero tienes que ser muy metódica. Y en esa metodología que es muy científica es lo que plasmé en el libro Despídete del dolor. ¿Cómo comías antes? Mira, yo tenía una, entre comillas, buena alimentación. En el sentido de, mi mamá me enseñó a comer muchas verduras y muchas frutas, ¿ok? Yo cuando vivía en ese momento, cuando me diagnosticaron el cáncer, yo vivía en Madrid, estaba haciendo mi doctorado. Y yo comía mis ensaladas, comía legumbres, de vez en cuando un poco de carne, un poco de pollo, un poco de no sé cuánto, de repente un yogur que te dicen que bien, las granolas, los cereales, o sea, todo esto, ¿no? Y de repente te dabas como unas ciertas concesiones, de repente salías una copita de vino, no abundante, pero de repente te tomabas una, de repente unas patatas fritas de vez en cuando, ¿no? Era
como algo poquito frente a la abundancia de las cosas que en principio estabas comiendo bien. O sea, yo tenía una buena alimentación. Cuando yo hago el cambio para sanar mi dolor, me di cuenta que ese tipo de alimentación no adaptaba a la inflamación que tenía mi cuerpo, que podía venir por otros lados. Entonces, ese tipo de alimentación que yo llevaba antes, tal vez le pueda funcionar a alguien que no tiene tanta contaminación y que no había pasado por lo que yo pasé. Pero para mi caso y para muchas mujeres que tienen 15, 20 años con migrañas, con artritis, con espondilitis, lupus, tienen que hacer un cambio mucho más radical para que la alimentación se convierta en medicina. Imagínate, es medicina que tenemos al alcance de las manos. Y que podemos hacerla durante varios momentos del día. Y es una cuestión mental. Todo comienza siempre con una decisión. Y mi decisión es, para quien esté escuchando esto, yo siempre voy a compartir mi historia de vida porque les puede ayudar a entender su propia historia de vida. Cuando yo vivía con dolor crónico, hubo un momento de mi vida donde yo dije, tengo que tomar una decisión. O me muero, porque no puedo seguir viviendo de esta manera y no hay solución, o hago un cambio radical. Y una de esas noches oscuras del alma, en la cama llorando, le recé a Dios y le dije, envíame la información, porque yo quiero vivir. Y me dije a mí misma, si tú me envías la información, sea la que sea, yo la voy a aplicar, lo prometo, porque quiero vivir. Y fue una decisión muy consciente, tal que en los próximos 2 días, cuando estamos, es algo muy científico también, no solamente es pedirle a Dios, sino que tú tienes en el cerebro algo que se llama el sistema activador reticular ascendente, que cuando tú pones el foco, todas las cosas que vengan lo vas a ver. Si tú quieres ver azul, vas a ver solamente azul, no rojo. Y entonces, como ya mi mente había tomado la decisión, la información que vino, que era nueva, que era diferente, dije, pues no tengo otra cosa que hacer eso. Lo único que puedo perder es el dolor, porque peor no puedo estar. Y eso fue como la decisión que dijo, ve adelante, tu marido se va 3 semanas por allí, vamos a hacerlo. Fue una decisión que ha sido el compromiso. Y se lo digo mucho a mis alumnas, mis clientas. Cuando tú tomas una decisión, es como si fuese una batería, una pila que tiene un polo negativo y un polo positivo. Yo en ese momento que tomé la decisión, yo sabía lo que no quería, lo negativo. Yo no quiero volver a que me corten, me pongan, me pinchen, me intoxiquen. A eso jamás voy a volver. Pero lo que yo sí quiero lograr es salir de esta cama, bailar, irme de fiesta, viajar. Y eso me hacía tanta ilusión. Y lo otro, no lo quería, que dije, es para allá. O sea, es una decisión mental que también va unida con una parte emocional, lo que quieres lograr. Y no se trata de fuerza de voluntad, porque te digo que no ha sido fácil, sí, pero ha valido la pena. Y mira, porque aquí nos va contando poco a poco desde su historia, cómo va pasando. Si ¿cómo me ponías ahí? ¿Que la leche es para los becerros o cómo era? Totalmente, mira. Y me gusta abordarlo desde un punto de vista muy ecológico y evolutivo. ¿Ok? Somos mamíferos y hay muchos mamíferos y los mamíferos producen leche para su bebé, su cría. ¿Okay? Tal cual. Y esa leche está diseñada biológicamente específica para su bebé, con la cantidad de grasa, de proteínas que necesita, la cantidad de azúcares y la parte inmunológica. ¿Ok? Entonces, nosotros como seres humanos, como mamíferos, la leche que deberíamos estar tomando es la de nuestra madre en la etapa infante. A nivel biológico, cuando crecemos, nuestro propio cuerpo y el de la vaca, el de la cabra, empieza a generar como la transición natural a dejar de tomar leche, incluso de tu propia madre, ¿ok? Y en esa transición te vuelve intolerante a la lactosa. Entonces, el ser humano, 70% de la población es intolerante a la lactosa, no como una condición médica, sino como una condición natural de ser adulto. ¿Qué pasa? Que hay gente mutante, como una tortuga ninja, a la cual no se le apaga ese gen a nivel epigenético y puede tolerar los lácteos como un alimento de supervivencia. Pero se ha expandido tanto el tema de los lácteos que quizás se consume de tan forma abundante y es tan procesado y tiene un tipo de grasas que la gente, siendo intolerante, 70% de nuevo de la población le sienta mal la leche, no hace el clic entre lo que es rico en la lengua y en la boca, porque no te voy a negar, lo más difícil para mí fue de dejar el yogur, que era como que me encanta, ni siquiera el queso, el yogur, o sea, me encantaba, pero era como tomando una decisión muy consciente de yo que tuve cáncer, que era un tema hormonal, y
no es la soja la que te genera un fitoestrógeno lo que va a que tus hormonas no estén bien, es los estrógenos de la vaca o de la cabra que están haciendo que tus hormonas tampoco funcionen bien. Entonces, primero fue como una decisión muy científica, porque no había otro lado, y luego fue una decisión emocional de, si no me puedo comer el yogur de leche, quizás me lo puedo comer de soja y de avena, quizás me lo puedo comer de coco, como culinario, como de forma culinaria, encontrar la alternativa. Muchas personas siguen tomando leche por la creencia de que es la única forma de tener huesos saludables. Sí, el calcio. Toma leche. Y aunque todavía no se ha demostrado que tomar leche genera huesos fuertes, porque incluso te pueden dar hasta un suplemento y tú sigues teniendo osteoporosis y osteopenia, una de las cosas que a mí me generó el tratamiento contra el cáncer era osteopenia. Yo me recuperé de la osteopenia perfectamente sin tomar calcio en pastillas y sin tomar leche. Se trata de los minerales que entran y que los vegetales que estés comiendo tengan suficientes minerales y que tu estómago y tu microbiota y tu intestino funcionen bien para absorberlos. Sí, eso vi porque aquí pones, ¿no? ¿Cómo saber si tengo metales pesados en el cuerpo y las infecciones de los parásitos? Hoy parece que está de moda el tema de la microbiota, pero poca gente no sabemos exactamente qué es. Yo decía, híjole, mi hijo se enfermó del estómago. Y de repente, lo que hacías hace mucho tiempo era pensar en desparasitar. Pero se me vino como una luz así de, a ver, pero si desparasitas se te va, tanto los bichos malos como los buenos, ¿no? Dejas indefenso ahí al sistema. Eso es como la lógica de alguien no científico. Pero tú nos puedes hablar acerca de eso. Mira, lo primero que para quien nos esté escuchando es que la microbiota es como un órgano alienígena extrahumano que vive en la piel, en el ojo, en el ombligo, dentro, por fuera, en el oído, donde sea, ¿ok? Y hemos coevolucionado tal que nos beneficiamos de ellos. Incluso de los que son malos, también tienen un beneficio en el cuerpo. Por ejemplo, la cándida. Muchas mujeres que de repente tienen infecciones de cándida, lengua, vagina, todo esto, no es que la cándida no tenga que estar en el cuerpo, sino que tiene que estar en el volumen, cantidad correcta, porque la cándida ayuda a que se conviertan las vitaminas del complejo B y se activen en nuestro sistema digestivo. Eso es maravilloso. Pero ¿qué pasa si cándida se toma el espacio completo de la fiesta? Ahí es donde viene el problema, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de parásitos, a mí me gusta decirle bichos, porque tenemos bichos y convivimos con bichos y jamás vamos a separarnos de ellos. No vivimos en un cuerpo estéril. Vamos a tener parásitos, vamos a tener bacterias buenas y malas, vamos a tener virus en el cuerpo. Bueno, hemos pasado COVID, pero quien haya pasado una influenza, quien haya pasado un Epstein-Barr, una varicela, zóster, citomegalovirus, los vamos a seguir teniendo, pero una pequeña cantidad que mientras las mantengamos ahí a raya con nuestro sistema inmune no van a hacer ningún problema. Entonces, cuando hablamos de dolor, muchas veces tenemos infecciones y coinfecciones en el cuerpo. Y no se trata de desparasitar, se trata de vivir un tipo de alimentación y estilo de vida donde se mantengan a raya las cosas que en un volumen superior generan toxicidad. ¿Cómo encontraste que pueda quitarse estos dolores a través de la alimentación? Hablas de enfermedades, ¿no? Asociadas como las neuropatías, ¿no? Hablas de diferentes tipos de dolor también. Todo esto tiene que ver igual con la alimentación sin importar el tipo de dolor o la causa. Mira, es multifactorial. Siempre tenemos que entender que el dolor es multifactorial. En esa multifactorialidad, cada uno a veces puede ser uno más que otro. ¿Qué pasa con la alimentación? Que es algo que podemos cambiar sí o sí muy fácilmente, porque es algo que hacemos incluso varias veces durante el día. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es, muchas mujeres están inflamadas y el dolor es una consecuencia de la inflamación. Por ejemplo, a nivel de alimentación, si yo tuviese que hacer la primera recomendación sería, quita las cosas que son procesadas. No lo digo yo, lo dice la ciencia y lo dicen cada vez todos los estudios científicos y los médicos. ¿Cuáles son las cosas procesadas? Azúcares procesados, incluyendo las chucherías, las gaseosas, las cosas que tienen harinas. No es lo mismo tener una tortilla de maíz hecha de forma tradicional que la que viene procesada de harinas, ¿ok? No es lo mismo.
tu cuerpo no lo asimila de la misma manera. Luego tenemos los aceites procesados, que se procesan de cierta manera que generan ya toxicidad. Entonces, si nosotros eliminamos eso y lo que dice la ciencia, carnes procesadas, perritos calientes, jamón, salchichón, que eso genera inflamación y de hecho se catalogan casi que igual como el tabaco. El tema de las salchichas y el bacon, por ejemplo. Si nosotros eliminamos eso y dejamos de golpear al cuerpo con cosas que generan inflamación, el dolor puede bajar, ¿ok? Y de repente, si tenemos una intolerancia a la lactosa y quitamos la lactosa, porque no necesariamente la tienes que tener ni los lácteos, ni el yogur, entonces baja inflamación y el cuerpo se recupera. Y ahí hay personas, nada más con eso, que dejan de tener dolor. Era como el paso que necesitaban. Cuando quitas de repente las cosas que estaban dentro, dices, bueno, ¿cómo suplo el azúcar que estaba comiendo? Como fruta, que es el alimento ancestral también del ser humano. El azúcar jamás ha sido el problema, ni la grasa ni las proteínas. Es que esa grasa, que ese azúcar y que esas proteínas sean lo menos procesado posible y que nuestro cuerpo ancestral lo pueda entender. Hablabas en una parte del libro acerca de los carbohidratos, ¿no? Y de esa fobia, ¿no? Que se ha hecho acerca de los carbos, que a tal grado de que mucha gente ha quitado cierto tipo de verduras con que representan altos en carbohidratos. Totalmente. Tenemos una carbofobia. Así le pusiste. Exacto, carbofobia completa. Entonces nos han dicho que el tipo carbohidrato es igual para todo el mundo. Y realmente no. El carbohidrato es lo que alimenta tu microbiota. Y hay diferentes tipos de carbohidratos. Con azúcares que tú vas a poder utilizar para hacer energía, tu cuerpo funciona a base de carbohidratos y a base de grasas como un mecanismo alternativo de producción energética. O es uno o es otro, nunca en conjunto. Por eso es que a veces, en algunos casos, se recomienda la dieta cetogénica para poder, a nivel metabólico, activar el metabolismo, pero luego lo que quieres es la transición a donde hayan verduras y haya fibra, porque la fibra también es un carbohidrato. Entonces, si tu alimentación es baja en carbohidratos y baja en fibra, es mucho más proinflamatoria. Pero cuando hablamos de azúcares, ¿ok? El azúcar lo que hace es alimentar a tu hígado, alimentar a tu cerebro, alimentar a tu sistema inmune. Y el problema del carbohidrato es que vivimos en un estado insulino resistente, donde entra glucosa, ya sea de la fruta, ya sea de un cereal integral, ya sea incluso de los garbanzos o de los frijoles negros, y nuestro cuerpo, como está tan dañado a nivel de funcionamiento de páncreas, entonces el azúcar se queda circulando y es donde tienes hiperglicemias. ¿Qué pasa? Que es que tu célula no está funcionando bien. Cuando hacemos algunos cambios de alimentación, donde los macronutrientes se ponen de cierta forma, el plato, como lo escribo en el libro, comemos de cierta manera, bajamos unas ciertas cosas, dejas de tener resistencia a la insulina y los carbohidratos dejan de tener un problema. Entonces, por ejemplo, mi papá es diabético, ¿ok? Y él cuando leyó el libro me dice, no, yo no sabía nada de esto. Cuando él aplica la dieta, me dice, me dejo de poner insulina. 3 semanas después se le olvida. Mi mamá le sigue haciendo otras cosas y dice, bueno, se me olvidó, me subo la insulina de nuevo. Pero me dice, claro, es que yo me como la fruta en la mañana y estoy perfecto. Me como los garbanzos, me como los frijoles, me como la ensalada y estoy maravilloso. Me hago el pan con semillas, con cosas, la glicemia perfecta. Nunca ha sido el carbohidrato. Ha sido una parte de cómo comer esos carbohidratos, con qué lo acompañas, pero también a nivel de los carbohidratos es que depende si dormiste bien o no dormiste bien, depende de cuánto estrés estás teniendo. Para quien me está escuchando, aquí hay algo muy interesante. El carbohidrato te va a sentar mal si tú estás estresado todo el día, porque cuando tú tienes una descarga de cortisol, ¿qué es el cortisol? La hormona del estrés. ¿Y qué hace el estrés? Hace que tú tengas que correr. Y para correr necesitas glucosa en músculos para que el músculo pueda funcionar. ¿Qué hace eso? Sacar glucosa. Y tienes hiperglicemias por estar asustado, por tener rabia, por tener miedo. Entonces, a veces no es el carbohidrato, a veces es la emoción que está asociada al tema de que el carbohidrato te siente mal. Mira, qué barbaridad. Y también hablas acerca de la suplementación. Magnesio se ha hablado mucho y también como de moda, pero hay muchos tipos de magnesio. Por supuesto. Y también venden muchos suplementos que no creo que todos sean como de la misma calidad. Por supuesto. Cuando hablamos de suplementación, a mí me gusta como separar cosas que tú no necesitas suplementos raros. Necesitas como los básicos y a partir de allí
ir viendo cómo complementar. Porque si tú tienes una buena alimentación, a ver, yo tengo alumnas que venían tomando 25 suplementos y nada funcionaba. Le digo, es que no es el suplemento, es cómo tu cuerpo lo absorbe. Quitamos todo y se quedan con 4 o 5. Uno de ellos es el magnesio. Entonces, el tema del magnesio es tan importante porque tener una vida estresante tiene una demanda muy alta de electrolitos y de minerales para que el cuerpo pueda funcionar bien. Segundo, nuestros suelos están pobres en magnesio y pobres en diferentes minerales, y cuando comemos poquitas verduras cercanas al suelo, esa ensalada que de repente dices que no te puedes comer, eso es lo que te está trayendo magnesio a tu vida, ese cilantro, ese perejil, ¿ok? Quizás hay que ponerle más cilantro al guacamole, ¿ok? Quizás hay que ponerle más perejil a los guisos que estamos haciendo. Ahí es donde vendría el magnesio de forma natural. ¿Qué pasa? Que muchas personas con dolor entendemos que también hay una deficiencia en el impulso nervioso y la neurona y el cerebro necesitan suficiente magnesio para que la electricidad surja. Entonces, ponemos magnesio cuando alguien, aunque no va a salir nunca la analítica sanguínea porque el magnesio es intracelular. Jamás te va a salir una deficiencia en sangre, pero en el músculo, en la célula, sí lo necesitas. Entonces, cuando definimos qué tipo de magnesio, que hay muchos, va a depender de la biodisponibilidad o cómo esté tu sistema digestivo. La mayoría de personas puedes tolerar un citrato de magnesio, por ejemplo, ¿ok? Se absorbe muy bien si no tienes un problema, por ejemplo, de diarreas. Si más bien tienes un tema de estreñimiento, el citrato de magnesio va a ser maravilloso. Cuando hablamos, por ejemplo, de conciliar el sueño, ¿ok? Hay otro tipo que es biglicinato de magnesio. Y se ha visto a nivel científico que puede funcionar mejor a nivel de conciliación de sueño. Treonato de magnesio, que van por otras vías metabólicas, incluso puede ayudar a que la inflamación baje más. Y hay otras como sales, por ejemplo, el cloruro de magnesio, que es muy famoso, o el carbonato de magnesio, que tienen menos biodisponibilidad. Entonces, por más que tú tomes, no llega tanto, se absorbe menos. Entonces, vamos a utilizar aquellas que sean como una vía metabólica más rápida, para que tú ya igual en 2 semanas estés notando la diferencia. Ay, pues mire cuántas, ay, además qué bonito habla Gracias. la doctora. Y también, miren, si buscan este libro editorial Diana, doctora Carla Méndez, Despídete del dolor, descubre la alimentación antiinflamatoria basada en vegetales para superar el dolor crónico. Si es como yo, de las que los vegetales nada más les dicen que no. Ahorita estaba oyendo, le digo, ay, me encanta el cilantro, me encanta el perejil, me encanta el brócoli, me encantan los champiñones. Digo, ay, pues entonces tengo que más bien ver qué es lo adecuado y qué me están dando que no me gusta. Incrementar las cosas que te gusten. Ajá, sí, comer más sí. de eso. Y aquí viene también una parte de orientación acerca de lo que es el plato, ¿no? Los hábitos antidolor y algunas cosas para llenar, un QR para escuchar algunas cosas que nos tiene, las mañanas antiinflamatorias y tardes poderosas, aquí, ¿no? Desde el aseo personal, el agua, el jugo verde, el desayuno. ¿Y con qué nos quieres dejar? Mira, cuando alguien tiene dolor crónico, y vamos a hablar de mujeres porque somos las que más tenemos dolor, una migraña, una artritis, una fibromialgia son las que más están actualmente. A veces se trata de quitar cosas de tu plato, pero a veces se trata de entender una serie de deficiencias. Y el mayor, lo voy a decir de esta manera, macronutriente que está deficiente en alguien que tiene dolor es el agua, ¿ok? Es el agua, la poca hidratación, porque de repente una gaseosa, aunque tiene agua, no te está hidratando, el café quizás tampoco, el estilo de vida que llevas tampoco tiene suficiente agua en el cuerpo. Entonces en el libro, en esa serie de pasos que están como 4 semanas para ir incrementando poquito a poco cambios, uno de los mayores cambios que puedes hacer es hacer las mañanas antiinflamatorias, que básicamente se trata de que tú en la mañana hidrates al cuerpo. Si tu cuerpo está bien hidratado en la mañana, tu cerebro funciona mejor, tiene menos antojos, está más tranquilo, tienes menos estrés. Y eso hace que incluso en las tardes ya no tengas que comerte la chuchería, el taco que a veces no te querías comer o lo que sea, ¿no? Entonces, las mañanas antiinflamatorias básicamente es, come la fruta en la mañana, que es donde mejor se digiere. Tómate un zumito verde que va a ser, cuando eliminas la fibra, te vas a hidratar más rápidamente como un protocolo de hidratación moderna y ya tú vas a ver cambios allí. De repente lo haces 3 días a la semana. Bien, vas viendo cambios, lo vas a notar 100%. Y luego te comes tus otras cosas. Pero me decías algo del huevo. Tengo un tema del huevo, ¿ok? Y yo lo coloco aquí porque tengo muchas alumnas donde tienen muchas intolerancias a vegetales.
Y estamos hablando de SIBO, estamos hablando de SIFO, han hecho dietas FODMAP, por ejemplo, y nos damos cuenta que le sienta mal el tomate, el jitomate, el pimiento, la berenjena, la patata, no sé cuánto. Y cuando a nivel científico observamos que lo que estás es inflamado, a veces el huevo puede generar inflamación a nivel intestinal. Lo mismo que los lácteos. No. Lo mismo que los lácteos. Me quieres quitar la leche, me quieres quitar el huevo. No quiero quitar, te quiero quitar el dolor. Ay. Entonces, ese es el asunto. Entonces, yo lo que... Doctora, por favor. Y lo que les hago decir es... Yo podría comer huevo todos los días. Y lo que les hago a mis clientes decir es, vamos a hacer un experimento de un par de meses, donde vamos a quitar el huevo y vamos a ver qué sucede. No se trata de no comer proteínas, porque yo en el libro incluso lo digo. Yo llevo una alimentación 100% vegetal desde hace 7 años, pero a veces es intermedio para la persona en su camino. Pueden seguir teniendo productos animales, pero vamos a intentar quitar lo que más genere inflamación. Probamos un par de meses y me dicen, Carla, es que puedo volver a comer el jitomate, el pimiento, la berenjena. No era el vegetal, era que tu intestino estaba inflamado. Desde ese punto, yo les digo, ¿qué tal si tú introduces de nuevo y observas qué le pasa a tu cuerpo? Y ya de repente el huevo no es todos los días, quizás es un par de veces a la semana y dicen, pues ahora tolero los vegetales que me sientan mejor y el huevo también, ¿ok? Y entonces es como encontrar el balance de no abusar de cosas que pueden generar más inflamación. Pero siempre vas a tener un periodo donde tienes que averiguarlo. Claro. Eso es todo. Sí, y como a veces la gente me dice, ¿me vas a quitar esto? Yo lo que te quiero es quitar el dolor, literalmente. Porque ¿qué tal sería que tú intercambies la leche y el huevo por vivir una vida maravillosa donde te despiertas con energía, tienes energía hasta las 10 de la noche, puedes hacer absolutamente todo, tu cuerpo no te duele, está increíble, vuelves a trabajar, viajas y dices, prefiero esa vida que el huevo. A veces no me puedo parar. No en la mañana, sí, en la noche, ¿no? Como que me quedo engarrotada. Pero amo el huevo, amo el queso, amas el dolor y entonces también tenemos que más reformular qué es lo que le damos prioridad, ¿a la lengua o al cuerpo? Bueno, pues si voy a tener esa piel como tienes tú, bueno, qué barbaridad. Y no me pongo cremas, ¿eh? No me digas. No pongo cremas. De hecho, mi rutina como facial y del cabello es tan minimalista. Tiene más botes mi marido que yo. O sea, yo uso el mismo jabón para la cara que para el cuerpo, un solo champú, no uso ni siquiera acondicionador, no me pongo cremas en el cuerpo. Mi piel está súper hidratada, llevo años, igual 7 años sin utilizar ninguna crema corporal, por ejemplo, ni las uñas lo necesito. O sea, es como que dice, si yo no necesito esto, pero la medicina viene por la boca, sigo haciendo la medicina que viene por la boca. Pues ahí está, busquen por favor, porque nada más fue una probadita de todas las joyas que vienen aquí con la doctora Carla Méndez. Si despídete del dolor, descubre la alimentación antiinflamatoria basada en vegetales para superar el dolor crónico. Voy a ir poquito a poquito. Por supuesto, incluso un solo cambio puede hacer la diferencia. Sí, y si te tuviese que decir algo, es la hidratación. El agua, ¿verdad? La hidratación, no solamente el agua de calidad, sino también el zumo verde. El zumo verde puede cambiarle la vida a quien sea. Hoy yo estaba hablando, ayer me envió una captura de pantalla gente que se ha llevado mi libro y me dice, ¿sabes que yo tengo osteoporosis, tengo no sé cuánto, pero empecé a aplicar algunas cosas, casi no tengo dolor? Entonces lo estamos logrando. No, ¿y qué crees? Me regalaron uno de estos aparatos. ¿Extractor de zumo? Sí, nomás que el que te muele para que no le quites. El que mastica. El que te hace todo. Entonces me lo regalaron. Y yo dije, ¿yo para qué quiero esto? Ya lo tienes, el universo te está diciendo. Ya lo tengo y ya llegaste, ya tengo el libro, así es que miren, ¿qué más puedo pedir? Ya cuando me vean toda delgada aquí, sana y sin dolor. Realmente ni siquiera es delgada, sino maravillosa. Yo tengo un lema que se llama, soy vital, imparable, poderosa, brillante, vibrante, increíble. Pues ahí está. Eso ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nos escuchamos. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo.